El 2 de febrero estamos conmemorando el 106 aniversario luctuoso de la muerte de uno de los personajes más grandes de la historia, como la Decena Trágica. Y en esta tarde invitamos a Luis Martín Tavares, que está con nosotros. Todos lo conocemos, ¿verdad? Sí. Algunos. Bueno, él es el cronista oficial de nuestro municipio. Además es locutor de la estación de radio local y también dirige el noticiero del canal 10 local. Y en esta tarde pues nos va a compartir el tema del asesinato de Madero y Pino Suárez. Muchas gracias al ingeniero que nos permite estar con ustedes el día de hoy. Miren, jóvenes, para los sanpetrinos el 20 oscura de luto, porque el día de hoy, como señalaba el ingeniero Rubalcaba, se cumplen 106 años del asesinato de don Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es el iniciador de la Revolución Mexicana en 1910, pero más que nada para los sanpetrinos, Francisco I. Madero es el personaje más importante que ha vivido en San Pedro. Él nace en la hacienda del Rosario en Parras, el 30 de octubre de 1873, y llega a vivir a San Pedro antes de cumplir 20 años, en 1800. San Pedro, pues, la mayor parte, fue el lugar donde más vivió Madero. Son un poco más de 16 años, hasta finales de 1909, principios de 1910, que se va a la campaña en pos de la presidencia de la República. Madero va a realizar en San Pedro una obra política, una obra social muy importante. Aquí es donde Francisco I. Madero inicia su trayectoria política, por así decirlo, porque aquí por primera vez va a participar en política. Los Madero eran una familia de ascendencia española. Algunos dicen que son descendientes de judíos españoles que se hicieron católicos. Primero llegan a Argentina, luego llegan a México. Aquí en México primero llegan a Chihuahua, luego se radican aquí en Coahuila en tiempos de la colonia española. Ellos van a desarrollar una actividad empresarial y comercial. Su abuelo, don Evaristo Madero, va a ser uno de los hombres más ricos del norte de México. Él es uno de los iniciadores de la fundidora de Monterrey. Él es iniciador de la fábrica de tela La Estrella en Parras de la Fuente. Van a tener mucho dinero. Entonces, los Madero llegan a San Pedro precisamente por la fábrica de tela La Estrella. Ellos se dedicaban a la fabricación de mezclilla, y para hacer mezclilla necesitaban algodón. Los Madero empiezan a comprar algodón, pacas de algodón en San Pedro. Luego se empiezan a asociar con algunos productores para sembrar algodón. Se hacen de algunas tierras, compran y se quedan. Ellos tenían un banco. Varias de las haciendas con las que se quedan los Madero en San Pedro son, por ejemplo, la hacienda de Memphis, algunos territorios propiedad de los Berlanga, de los primeros fundadores. Les prestan dinero, no pagan los Berlanga y pues les embargan los Madero. Ellos básicamente eran hombres de negocios. Entonces don Francisco, como les señalo, nace en Parras, muy pequeño, lo mandan primero a Saltillo a estudiar la primaria, luego lo mandan a Estados Unidos a estudiar lo que viene a terminar la primaria, lo que vendría siendo en aquel tiempo la secundaria, y muy chico, a los 13 años, lo mandan a Europa a que estudie comercio. En aquel tiempo le decía negocios, que vendría a ser algo así como administrador de empresa, y va a vivir en Francia varios años, conoce Francia, conoce Inglaterra, conoce toda Europa, y él allá va a conocer las ideas liberales, va a conocer la práctica de la democracia, va a conocer muchas cosas que en México pues todavía no se desarrollaban. Después va a regresar a México en 1891. Su familia lo manda después a Estados Unidos a estudiar agricultura en California, en la Universidad de Berkeley. Y cuando regresa de California, Francisco era un joven muy inquieto.
lo manda su papá, su abuelo, decide que se venga a San Pedro a administrar las haciendas algodoneras, que ya tenían los maderos de San Pedro, y aquí se va a dedicar al comercio, a la banca y a la agricultura. Pero él es un personaje muy interesante, jóvenes, porque él en Europa conoce del espiritismo. El espiritismo es una corriente filosófica hindú donde ellos creen en la reencarnación, ellos creen en la comunicación con los espíritus. Era una moda, por así decirlo, el espiritismo en aquellos tiempos en Europa y también aquí en México. Cuando llega a vivir a San Pedro, él va a fundar aquí en San Pedro un club espírita, pero también él allá en Europa practica la medicina homeópata, la medicina naturista que le llamamos ahora, estudia allá la escuela alemana de herbolaria, la Hahnemann, y va a practicar tanto el espiritismo como la medicina homeopática aquí en San Pedro. Él tenía un alto sentido de la dignidad humana, le gustaba mucho ayudar a la gente. Dijéramos en estos tiempos que era muy respetuoso de los derechos humanos, hablando en el contexto actual. Y él en su hacienda pues trataba de pagar lo justo, trataba de curar a sus enfermos. En todos los ranchos que tenía hospitales, los curaba con chochitos, tenía orfanatos, ahí cuidaba a los niños. Aparte, en cada escuela, Francisco I. Madero tenía un maestro. A él le preocupaba mucho la educación. En ese tiempo, jóvenes, aquí en la comarca lagunera, vivíamos una situación económica de mucha bonanza. El algodón siempre ha dejado mucho dinero. Inclusive es producto de la bonanza algodonera, de las ganancias que tenía la familia Corral Cobos. El dinero que dejaba el algodón era mucho. San Pedro era próspero para unos, pero era miserable para otros. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista que se aplicaba en ese tiempo, de capitalismo salvaje, que llaman los historiadores, no crean que había seguro social, ni séptimo día, ni vacaciones pagadas, ni nada de eso. En la mayoría de las haciendas se trabajaba de lunes a sábado y los domingos, pues nomás porque tenían que ir a la iglesia, y la mayoría de los patrones eran creyentes, pero ya el domingo en la tarde tenían los peones que prepararse para trabajar. Había un sistema que le llamaban en algunas haciendas de peones acasillados. ¿Qué quiere decir? Que en el casco, estaba el casco de la hacienda, donde estaba la casa de los patrones, los mayordomos, los empleados de confianza, estaba la tienda de raya, y había una serie de casitas. Eso se veía mucho, principalmente de los españoles, de los Purcell, de los Arocena, de todos ellos, y ahí vivían los peones. Ahí eran los de gallo a grillo, trabajaban. Había haciendas, por ejemplo la de los Arocena, que después donan el Museo de Torreón y dicen que son buena gente, no eran explotadores, porque ellos ni siquiera pagaban con dinero. Las haciendas fabricaban sus propias monedas y nada más las podían comprar ahí. Era mercancía de mala calidad, y cuando moría el peón, la deuda se le heredaba a los hijos, a la familia, y así se la pasaron por generaciones, explotando a mucha gente en esas haciendas. Cuando don Francisco I. Madero llega de Europa, él pone sus negocios en orden y él trata de ser justo con sus empleados. Eran muy duros para los negocios, a los maderos les debías y te embargaban. Hay varios antecedentes en familias aquí en San Pedro. Hay un pleito que tiene don Francisco con don Francisco Gámez, que le debieron Francisco Gámez. Hay unos documentos que le quiere cobrar y los de Gámez le dice que no, que él ya le había pagado, y total ahí andan en un lío jurídico. Porque al final de cuentas eran hombres de negocios. Pero don Francisco tenía esa parte humanista. Él, cuando está en Europa, él considera necesario que en México se aplique el Estado de Derecho.
que tengamos una sociedad más justa, que realmente se aplique la ley. Él aspiraba, jóvenes, a que México fuera un país como Inglaterra, como Francia, como Dinamarca, como las democracias avanzadas de aquellos tiempos. Perdón, y como mismo Estados Unidos. Yo les digo, ¿saben cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos? Los mexicanos somos tan capaces como los gringos. Tenemos tantos o más recursos que los gringos. Nuestro problema es que aquí las leyes no se aplican. Aquí somos muy desordenados. Y esto ha sido históricamente uno de los factores por los cuales nuestro país no se ha desarrollado. Bueno, ya desde entonces, don Francisco I. Madero proponía que México fuera un país democrático, donde se respetaran las leyes, donde se cumplieran estrictamente las leyes, pero de forma pareja. Fijan ustedes, en Estados Unidos, hasta si el presidente de la República se pasa el alto, lo multan. Y aquí, pues no, aquí inclusive cualquier presidentillo municipal se pasa el alto y no pasa nada, ¿verdad? Porque no hemos tenido esa madurez. Ahora el actual presidente está proponiendo hacer eso y ojalá lo haga, ¿verdad? Ojalá nos dirijamos a ese tipo, a ese modelo de sociedad donde no haya impunidad. Y ya desde entonces Francisco I. Madero decía que había que terminar con la impunidad, que el día que México se aplicaran las leyes, que todos pagaran nuestros impuestos, que el gobierno hiciera obras de calidad, que no se robaran el dinero a la gente que está en el poder, que no usaran el poder para beneficio propio, México iba a ser un país grande. Ya desde hace más de 100 años, don Francisco I. Madero veía esa necesidad. Francisco I. Madero era muy idealista, como les digo, era espiritista, era masón. Ser masón no es una secta, sí es como una secta, ¿verdad? Es una hermandad filantrópica donde les enseñan conocimientos para superarse como personas. Él es iniciado como masón aquí, es un católico creyente. Mucha gente piensa que Madero, por ser espiritista, no era creyente, sí creía en Dios. Él siempre se encomendaba, él decía, a la providencia, o sea, a Dios. Entonces don Francisco I. Madero va a encontrar en San Pedro un clima de explotación. Va a encontrar un lugar donde había mucho dinero, donde se producía mucho algodón y generaba dinero. Pero desgraciadamente esa riqueza estaba mal distribuida y aparte no se respetaban los que se hacían en lugar de elecciones. Entonces don Francisco va a empezar a platicar aquí con la gente, se va a empezar a enrolar en algunos clubes. En aquel tiempo el concepto partido político todavía no estaba muy definido, eran más bien clubes, y él se va a enrolar con algunos clubes reyistas, que era un grupo del mismo grupo en el poder, de los porfiristas, que aspiraban a suceder a don Porfirio. Se va a poner en contacto con los hermanos Flores Magón, que ellos eran anarcosindicalistas, algo así como comunistas o socialistas de aquellos tiempos. Pero sus ideas eran más bien democráticas, él no congenia con ellos, y en 1903 él va a asistir en Monterrey a un mitin para apoyar a Bernardo Reyes, y ahí va a ver cómo los reyistas son reprimidos. Ahí hay un alboroto, llega la policía y hay muchos muertos, dispersan la manifestación a balazos. Imagínense, eran de los mismos porfiristas, reprimiendo a porfiristas. Entonces don Francisco ahí es donde regresa a San Pedro y él va a contar en sus memorias que ahí es cuando él se decide a participar en la lucha política social. Y llega a San Pedro, se reúne con sus amigos y en 1904, aquí en San Pedro, va a fundar el Club Democrático Benito Juárez, porque él era admirador de Benito Juárez. En toda la historia de México, jóvenes, hasta ese entonces, 1904, el único periodo donde se había respetado la ley, donde había habido un orden político y social, fue cuando gobernaba don Benito Juárez. Fue el único periodo, nomás que don Benito Juárez se muere en 1872 y pues se acabó aquello.
pero es el único periodo en la historia reciente de México donde se había respetado la democracia, donde se había buscado la igualdad de los ciudadanos. Entonces, por eso Francisco I. Madero, aquí en San Pedro, va a fundar su primer club democrático. Aquí en San Pedro también don Francisco I. Madero va a publicar su periódico El Demócrata, el cual va a ser el órgano oficial de difusión de las ideas del club Benito Juárez, que encabezaba Madero. Aquí en la sala, aquí en una de las salas hay algunos ejemplares. La historia de ese periódico, les digo que Madero fue muchas cosas, entre otras cosas fue periodista, porque ahí hizo periodismo. Él empieza a escribir sus artículos y los manda al periódico El Diario del Hogar, un periódico muy famoso en México, al Imparcial, que el Imparcial no tenía nada, era un periódico que apoyaba a Porfirio Díaz, y entonces en ese periódico le censuran sus artículos o no se los publican. Entonces don Francisco I. Madero, como era emprendedor y tenía dinero, agarró sus dólares, se fue a San Antonio, se llevó unos peones de aquí de San Pedro y compró una imprenta. Compra su propia imprenta y se pone a imprimir su periódico, el periódico El Demócrata. Ese periódico circulaba primero públicamente, pero después lo censuró el gobierno porfirista. No lo podían vender en las plazas, se repartía de manera subterránea porque ya atacaba al régimen. Entonces eran suscripciones por correo o de otra manera. Cada 15 días primero, después cada mes y después cada vez que se podía, se publicaba el periódico El Demócrata y se hacía aquí en San Pedro. Aquí había gente como Gabriel Calzada, como don Catarino Benavides, José Ángel Benavides, don Francisco Rivas, gente que estaba en el Club Demócrata de Madero haciendo periodismo. Aquí en San Pedro imprimían ese periódico. Luego en 1904 va a haber unas elecciones municipales y por primera vez don Francisco va a participar en política. El Club Demócrata de Francisco I. Madero propone a don Francisco Rivas como candidato a la presidencia municipal, pero como era de esperarse, les hacen fraude. El día de la elección, cuenta don Francisco en un discurso, estaba la urna de la votación ahí en el kiosco, había 2 casillas, 2 cajones, no eran urnas transparentes, ni tampoco boleta, ni había credencial de elector, ni nada, había una lista, perdón, nada más de electores. Entonces, como los porfiristas vieron que la mayoría de los ciudadanos estaban votando por don Francisco Rivas, el presidente del comité electoral dijo: espérense, esta votación no vale, urnas y se van allá. Y nada más dejan entrar a votar a los que van a votar por el candidato de los porfiristas. Entonces, no puede ser posible, nos hicieron fraude, se sigue organizando y al año siguiente, a través de la red de clubes que ya se formaron en Coahuila, don Francisco I. Madero van a participar en una elección estatal, pero vuelve a pasar lo mismo. Entonces don Francisco I. Madero dice aquí en San Pedro: necesitamos prepararnos para la próxima elección presidencial, que va a ser en 1910. Y entonces él decide escribir un libro que se va a llamar La Sucesión Presidencial, que es un ensayo sobre la situación política, económica y social de nuestro país, en el cual don Francisco I. Madero afirma que todos los pueblos que son gobernados por dictadores son pueblos que terminan en la ruina y donde viven sus habitantes oprimidos y tristes. Y da ejemplos de la historia. Él cita la historia de México, él cita la historia universal, habla de Napoleón, de cómo Napoleón, después de ser un gran general, de ser un gran gobernante, se convirtió en tirano y terminó Francia en la ruina, por la ambición de Napoleón de querer conquistar el mundo. Eso que dice Pinky Cerebro es cierto. Gente como Napoleón no ha pensado: ¿qué vamos a hacer en la noche? Le decían a Napoleón: vamos a conquistar el mundo. Y ahí va, armado, a querer conquistar Rusia. Y le pasa lo mismo después a Hitler. Conquistar Rusia
imposible, porque allá en invierno nada más los rusos están acostumbrados a esos fríos. Entonces, don Francisco, en ese libro de sucesión presidencial, que ojalá ustedes algún día pudieran leer, es un libro muy aburrido, no es muy entretenido así, pero vale la pena leer como documento histórico. Ahí él demuestra que su tesis es de que don Porfirio es un gran héroe, porque don Porfirio Díaz, antes de convertirse en dictador y tirano, fue un héroe. Él combate a los franceses, primero lucha contra los conservadores, la lucha entre conservadores y liberales. Ahora el presidente de la República trae muy de moda eso. Los conservadores obviamente son aquellos que quieren conservar el estatus, como están las cosas. En aquel tiempo los liberales querían cambiar la situación, pero en aquel tiempo había un fondo. ¿Por qué? Porque entonces los conservadores estaban a favor de que en México nada más hubiera una religión. Nuestra primera constitución y hasta la constitución de 1857 decía que la única religión que se permitía en México, la religión oficial del gobierno, era la católica. Y que todo el que no fuera católico, para poder estar en México, tenía que tener un permiso especial. Para eso se aplicaban nada más embajadores, comerciantes extranjeros y demás. Todos los demás, el que no era católico estaba fuera de la ley. El único matrimonio que se reconocía era el católico. Los panteones y el registro civil lo administraba nada más la Iglesia Católica. Entonces dijeron los liberales, no, espérate, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos. El Estado tiene derecho a reconocer nuestros derechos. Y se da una confrontación que se mezcla con una lucha por el poder entre los que querían que se conservaran las cosas, como en la colonia, en ese régimen, y los que querían que se respetara la libertad de credo y la libertad de expresión, porque antes, en ese tiempo y después otra vez, se han aplicado leyes en México que prohíben la libertad de expresión. Entonces, en aquel tiempo, esa fue la lucha entre conservadores y liberales, para los que querían que cambiaran. Entonces, don Porfirio era liberal, y él luchó contra los franceses, contra el emperador que trajeron los conservadores para que gobernara México. Y realmente el que gana, el que conduce, luego se menciona mucho el general Zaragoza, que gana en Puebla, sí es importante, el 5 de mayo. Pero la batalla que decide la guerra contra los franceses fue la del 2 de abril, en Querétaro. Y el general que conducía esas tropas era Porfirio Díaz. O sea, era un héroe. Él ayudó a derrotar a los franceses, a los invasores. Pero luego llega al poder y le gusta el poder. Porque el poder es como un vicio, jóvenes. Es como el amor. Y los buenos pero ya cuando tienen el poder, véanlos en sus últimos años de poder y se vuelven locos. O sea, el poder es feo. Entonces, don Porfirio, ¿por qué también es así? Porque luego todo el mundo les hablaba de todo el mundo, ay, qué bonito presidentito, ay, qué bonita presidentita últimamente, y esto y lo otro. Entonces, pues se la cree. Entonces a don Porfirio le pasa algo así, se va degradando de héroe a villano. De ser un México liberal, México otra vez se convierte en una dictadura. Entonces gente como don Francisco I. Madero dice, no puede ser posible que México, siendo un país tan rico, con tanto potencial, estemos tan amolados. No puede ser posible. Y entonces es cuando les digo que don Francisco I. Madero se lanza a la lucha democrática para buscar que en México realmente sea una democracia, se respete el Estado de Derecho y realmente tengamos un gobierno real que respete a los ciudadanos. Obviamente don Porfirio Díaz, cuando lo hizo, está loco. Ya había habido varios intentos de revolución. En 1908, aquí en Coahuila, se dan dos levantamientos, uno en Viesca y otro en Ciudad Acuña, encabezados por gente que simpatizaba con los hermanos Flores Magón, eran anarquistas. Esos levantamientos no prosperan. Luego vienen algunas huelgas, la huelga en Cananea, la huelga de los mineros y la huelga de Río Blanco, donde trabajadores de una empresa textilera se rebelan por los bajos salarios y las malas condiciones de vida.
Inclusive don Francisco I. Madero va a apoyar esa huelga de textileros, y cuando se rompe la huelga, se cierra la fábrica y se despiden a los trabajadores, varios trabajadores de Río Blanco, Veracruz, van a venir a San Pedro. Aquí don Francisco I. Madero trata de poner una empresa textilera, pero para hacer textiles se necesita mucha agua. Y pues todos sabemos que aquí hay agua, pero nomás cuando viene el tajo, ya después tiene uno que comprarlas embotelladas, como en estos días. Entonces, pues no fracasa ese experimento, pero don Francisco I. Madero ya está metido en política, escribe ese libro, y ese libro va a ser uno de los detonadores de la Revolución Mexicana. Fíjense, en ese tiempo, el 85% de la población, había más o menos unos 10, 12 millones de habitantes en México, el 85% no sabía leer. El libro La Sucesión Presidencial es un raro fenómeno en la historia mundial, porque en un país donde la mayoría de la gente no sabía leer, ese libro fue uno de los motivos o de los detonantes, como les digo, para que la gente se organizara y participara en las elecciones de 1910. Ese libro lo escribe don Francisco I. Madero aquí en San Pedro, una parte. Él viajaba mucho, iba mucho a Monterrey, a Torreón, inclusive a Sonora, a Estados Unidos, a San Antonio, para acá y para allá. Y iba mucho a Australia. No, allá donde están los canguros, no, eso está muy lejos. Australia era un agostadero, ¿verdad?, donde ellos se dedicaban a la explotación del guayule y la explotación de la calderilla, y tenían ganado de sabana allá en está de Malanoche, así, ¿verdad? Y allá, don Francisco I. Madero, allí dice que es una zona parecida a la zona del silencio, y ahí él hacía espiritismo. Él era medium, siempre he sido muy escéptico, pero bueno, él se concentraba, se le metió un espíritu y empezaba a escribir. Hay un libro muy bueno que se llama La Rebelión de los Espíritus, donde se menciona que uno de esos espíritus, llamado José, le dice: Francisco, deja de hacerte tonto, lucha por tu país, busca el bienestar de la gente. Y luego también platicaba con su hermanito. Él tuvo dos hermanos, Raúl. El primero muere chico, quemado en un incendio allá en la hacienda del Rosario, y es uno de los espíritus que habla con él. Y hay muchos espíritus, algunos, uno que se llama Miguel, y algunos dicen que a lo mejor era Miguel Hidalgo, otros que era Pablo, y que era a lo mejor Benito Pablo Madero, luego Juárez, etcétera. Total, sean los espíritus, sean los masones, sean el espíritu liberal de él empieza a practicar la política, escribe su libro, y a partir de 1908, 1909, empieza una gira por todo el país para fundar un partido político, una red de clubes, con los cuales va a participar en las elecciones presidenciales de 1910. Como les digo, la familia Madero era muy rica, inclusive su abuelo, don Evaristo, era compadre de don Francisco I. Madero. Y cuando se entera don Evaristo que Francisco va a participar en política y que quiere ser candidato a la presidencia de la República, le manda una carta y le dice: no seas tonto, él es un gigante. Y él le contesta: don Francisco era muy tierno para escribir, le dice: papito, mire, es que pues el bien de la gente, etcétera, así con sus palabras, era muy tierno para escribir. Hay un libro, una compilación de sus cartas con su esposa, con Sarita, donde él se expresa muy tiernamente, tiene unos términos, es muy sentimental don Francisco, revela un espíritu muy noble, esas cartas, esos textos. Entonces él le dice a su abuelito: no, abuelito, es que fíjate que, pues es que yo quiero luchar por el bien de los mexicanos. Y el abuelo: no quiero que participes en la revolución, no quiero que hagas revolución, no quiero que andes de revoltoso. Su papá también lo regaña. Y Panchito, pues como era terco, decía mi papá: Francisco I. Madero medía unos 60. Decía mi papá que no hay chaparro que no sea mono. Entonces, don Francisco no les hace caso. Y en 1909, a finales de 1909, don Porfirio Díaz da unas concesiones para la explotación del guayule y de la candelarilla, a unas compañías británicas y a otra compañía francesa. Entonces, como les digo, gran parte del negocio también que ellos tenían por acá
era la explotación del guayule. El guayule es una planta que genera una goma, y en aquel tiempo no había plásticos, o era el caucho, del árbol del caucho, o era el guayule, la goma esa que se extraía. Y ya en aquel tiempo había nacido la incipiente industria automotriz. Entonces, ¿con qué creen ustedes que se hacían las llantas de los carros? Con la goma, con el guayule. Entonces, esa situación va a afectar a la familia Madero. Entonces dice el papá, no, espérate, Porfirio, pues si tú nos das el permiso para explotar acá el guayule y ahora les das permiso también a las compañías inglesas y francesas, eso nos va a perjudicar. Y entonces es cuando la familia Madero empieza a apoyar de manera más decidida a Francisco, porque está viendo que don Porfirio, en vez de favorecer a la industria nacional, anda favoreciendo a la industria extranjera. Y aparte, de cierta manera, para reprimir un poquito a Francisco. Total, don Panchito no les hace caso, se hace la Convención Nacional Democrática en marzo de 1910 en México. Don Francisco les dice que él no quiere ser el candidato. Él era un auténtico demócrata. Luego por ahí andan algunos políticos que son demócratas, pero que son demócratas nomás cuando votan por ellos. No, don Francisco le dijo, yo no quiero ser candidato. Ustedes elijan el candidato. Y se sale de la asamblea. Pero los que están en la asamblea les dicen, no, don Pancho, no nos pusimos de acuerdo. O usted es el candidato o nadie. Y se va de candidato con Vázquez Gómez. Luego lo meten en la cárcel. Don Porfirio Díaz, al ver de que realmente representaba una amenaza y que era muy popular, hice un discurso en la ciudad de Monterrey. Ahí Federico Gómez, un colaborador de él, se emociona y le empieza a echar a don Porfirio. Se llamaba el delito de disolución social. O sea, nadie podía protestar ni hacer nada porque legalmente te metían al bote. Entonces los meten al bote ahí, les quedó en Monterrey, y luego los mandan a San Luis Potosí. Don Francisco Madero se va a escapar de la cárcel en San Luis Potosí. El secretario de Hacienda de don Porfirio Díaz se llamaba Ides de Mantur, era socio de los Madero y era compadre del papá de don Francisco. Entonces él consigue que don Francisco esté en prisión, por así decirlo, domiciliar. Francisco y Madero pueden salir de día de la cárcel, pero tiene que ir a dormir en la noche en la cárcel de San Luis. No todo el día estaba en la cárcel. Entonces, ya cuando se hace la elección y que gana don Porfirio, le avisan a don Francisco que los van a matar, que al cabo ya ganó Porfirio Díaz. Él se da cuenta, se disfraza de ferrocarrilero y se va a San Antonio, Texas, donde tenía casa y negocios. Y allá va a promulgar el Plan de San Luis, con el cual el 20 de noviembre de 1910 se van a levantar en armas los mexicanos. Y así sucede en varias ciudades, en varios lugares. En el caso de los revolucionarios de San Pedro, su tío Catalino Díaz, de don Catalino Benavides, se pone de acuerdo con don Pancho y le dice, mira Pancho, tú te vienes de San Antonio, aquí en el Paso del Francés, cerca de Piedras Negras, te voy a esperar yo con 500 hombres, armados de caballo, puros de San Pedro. No, pues sí, ahí se va don Pancho. Llega la mañana del 20 de noviembre, ahí al Paso del Franco con 20 changos, todos de San Pedro, y mal armados. Entonces desanima don Francisco, dice, bueno, pues ya no me hicieron caso. No, tío, ¿sabe que por regreses a San Pedro? No te agüites, mira, pues, no, sí. O sea, el plan era con esos 500 hombres tomar Piedras Negras, que en ese tiempo se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Entonces, don Francisco se desanima un poco, se regresa a San Antonio, llega al otro día, y cuando llega a San Antonio, le avisan que en gran parte de la República Mexicana, el pueblo mexicano ya se levantó en armas, y que inclusive aquí en San Pedro, el 21 de noviembre de 1910, al día siguiente de la fecha, hay un levantamiento armado en contra de Porfirio, y empieza la revolución maderista, que va a terminar con la toma de Ciudad Juárez y la firma de los tratados, la renuncia de don Porfirio, se convocan a elecciones, vuelve a participar Madero, ya no es el señor Vázquez Gómez su suplente, sino José María Pino Suárez. Y gana, arrolla. No, hombre, el resultado del PG no es nada comparado con la elección
de don Francisco. El PG ganó con el 50 y tantos % de la votación, don Francisco ganó con el 90% de la votación de aquel tiempo. Y en aquel tiempo nuestro sistema político era parecido, electoral, era parecido al de Estados Unidos. Era un colegio electoral. Cada estado tenía determinado número de delegados. Era una copia del modelo electoral de Estados Unidos. Pues a pesar de todo eso, con voto popular y voto de esa manera de delegados, Francisco I. Madero y Pino Suárez ganan con el más del 90% de la votación. Y va a tomar protesta don Francisco I. Madero, y antes de ir a tomar protesta, el 26 o 27 de octubre, él va a tomar protesta el día 4 de noviembre de 1911. Antes de ir a México a tomar protesta, Madero está aquí en San Pedro. Y aquí dice don Francisco I. Madero por segunda vez que para él San Pedro es su pueblo adoptivo. Lo vuelve a decir en público. Y que ha venido a San Pedro a saludar y agradecer a la gente que lo apoyó desde un principio, porque aquí fue